Hola amigos de Recursos Humanos con Calle. ¿Y cuántas personas han escuchado toda esta, ¿verdad? Esta nueva modalidad, o no decir modalidad, sino puede ser nuestra nueva norma de los pronombres? ¿Cómo llamamos a nuestros amigos, incluso a nuestros empleados? Ese va a ser el tema hoy de Recursos Humanos con Calle. Así que, ¿cuál es el pronombre correcto? No te retires. Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle, y como les contaba, los tiempos cambian, evolucionan y con ello muchísimas cosas, y entre ellas hoy día los pronombres. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de pronombres? Hoy nos acompaña el licenciado Reinaldo Quintana. Bienvenido, Reinaldo. Gracias, Jessica, un privilegio estar acá contigo de nuevo. Gracias a ti por informarnos. Y cuando hablamos de pronombres, los pronombres siempre han existido. Siempre hemos sabido, ¿verdad?, que dentro de nuestra semántica, dentro de nuestra gramática, utilizamos pronombres, pero en estos días estamos hablando de otros pronombres, ¿no? Y sabemos que incluso en el sector laboral, específicamente, hablamos de orientación sexual e identidad de género, que muchas personas lo confunden o piensan que es lo mismo y no es lo mismo. No es lo mismo. Y recientemente hemos escuchado mucho por las redes y por diferentes tipos de medios hablar de Jennifer López, porque Jennifer López recientemente invitó o estuvo con su hija a una actividad donde utilizó precisamente un pronombre para identificarla a ella, ellas en español, porque ella, su hija, ¿no?, se ha identificado como una persona no binaria. Y todo esto pues lo tenemos también en el lugar de trabajo, Quintana. Correcto. Y nos afecta. ¿Y hasta qué punto esto es una cuestión de que tenemos nosotros que cambiar todas nuestras políticas o toda nuestra documentación? ¿Hasta qué punto es legal o no? Y cómo de ahora en adelante nos debemos de comunicar con nuestros empleados. Pero yo creo que debemos comenzar con definir identidad de género y hacer esa distinción con orientación sexual, que tanta duda siempre hay. Claro, mira, en Puerto Rico nosotros tenemos legislación específica sobre el campo. Puerto Rico está la Ley 22 del 29 de mayo del 2013, que específicamente incluye en la Ley 100 como grupos protegidos de discrimen tanto la orientación sexual como la identidad de género. En Estados Unidos no hay una legislación escrita que tenga esos conceptos como tal, pero decisiones del Tribunal Supremo han expresado, y es el derecho positivo ahora mismo, a menos que eso no cambie con la nueva composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad? Que la palabra sexo, que está en el título 7, también incluye el discrimen por orientación sexual y por identidad de género. Según está definido por la ley de Puerto Rico, la orientación sexual es la capacidad de sentir una atracción emocional, física o sexual por personas de mi mismo género, del género opuesto o de ambos géneros. Y obviamente la identidad de género es cómo yo me identifico con respecto al sexo, que puede coincidir o no con mi sexo biológico o con el sexo que me asignaron en mi nacimiento, entendiéndose en cuanto al asunto de identidad de género que tiene que interpretarse de forma compatible con la legislación federal que prohíbe los crímenes de odio, que tiene incluido el elemento de percibido, elemento que no está en la definición de orientación sexual. Mira qué complejo es. La orientación sexual es algo que la persona no tiene por qué identificarla, ni por qué hacer referencia a ella, ni nosotros por qué preguntarla. Por lo tanto, este elemento de que en un caso de discrimen se pueda entender que la persona alegue que está siendo discriminada por su orientación sexual, yo entiendo que una de las controversias más grandes es si el patrono lo sabía o no. En el caso de la identidad de género, la percepción puede ser un factor, porque la definición que tiene nuestra legislación de Puerto Rico en cuanto a lo que es identidad de género como grupo protegido tiene que interpretarse de forma compatible con la legislación federal, que incluye el elemento de percepción, elemento que no está incluido en la orientación sexual. Déjame traducirlo, Quintana, a ver si te entendí y lo que nos están escuchando y nos están viendo entiende. O sea, que orientación sexual significa que a mí me gusta fulanito de tal o fulanita de tal, o me gustan los dos. Y obviamente el patrono no tiene por qué percibirlo ni saberlo si la persona no se lo dice. Y no tiene la persona por qué decirlo, aunque se le puede imputar conocimiento por escenarios donde la persona viene acompañada, issues del plan médico, Exacto. Viene acompañada de X persona a la fiesta de lo contrario, como yo me veo, como yo me he visto, realmente no define mi orientación sexual. Jamás lo va a hacer, porque yo puedo tener una expresión de género que sea consistente con mi orientación sexual, y puedo tener una expresión de género que no sea compatible ni con mi orientación sexual ni con mi identidad de género. Todas estas cosas pueden pasar. Pero yo creo que eso, ¿verdad?, quedó bastante claro. Ahora vamos a la identidad de género. Okay. La identidad
la identidad de género entonces significa, no tiene nada que ver con la atracción, no tiene nada que ver con la otra persona que a mí me gusta o que yo mantengo una relación. Es como yo me siento. ¿Cómo yo me identifico? ¿Cómo yo me identifico? Con respecto al género, al que sexo. puede coincidir o no con el sexo biológico o con el que cuando me asignaron mi nacimiento. Correcto. Pero aquí entonces, cuando hablamos de percepción. Te aclaro que no necesariamente la identidad de género coincide con la expresión de género. Claro, porque yo me puedo sentir, vamos a poner este ejemplo, yo soy mujer o yo, ¿verdad? Yo me siento mujer, pero vamos a suponer que yo digo, yo me siento hombre, pero me gustan las mujeres. O sea, no me tienen que gustar los hombres porque yo me siento hombre. O sea, no tiene nada que ver con esa, porque la gente lo confunde mucho. Quizá un ejemplo más claro es, yo puedo ser heterosexual, me puedo identificar, puedo identificarme y puedo identificarme con respecto al género como hombre, y eso fue o masculino, eso fue lo que me marcaron en mi certificado de nacimiento, pero puedo de vez en cuando expresar mi género vistiéndome de mujer. Y eso no me hace ni tener una identidad de género que no es compatible con el sexo que me siento en mi nacimiento, ni me hace homosexual. Bueno, yo leí... Es complejo. Sí, yo leí una historia recientemente, yo creo que va por este punto, donde este matrimonio se casa, eran hombre y mujer, y se casan, y decía, yo me casé con un hombre, pero ahora es una mujer, porque dentro del matrimonio, los pocos años después, el hombre, ¿verdad? El que se casó como hombre, se sentía mujer y se cambió, ¿no? Hizo todo el proceso, ¿no? Físico y todo para cambiarse a mujer. Y pues terminaron la misma pareja, o sea, la que en algún momento te gustó y era heterosexual, terminó siendo pareja, pero las dos hoy día son mujeres. Así que esto es un poquito más, ¿verdad? Se entiende mejor con lo de identidad de género. Y te hago esta pregunta, Quintana, cuando hablaste, ¿verdad? Porque yo creo que es bien importante de todo esto de percibir, porque entonces en el caso de identidad de género, pues sí, porque ya ahí entra un poquito más como uno se siente, como uno se visto, como uno se expresa o lo que fuese. Así que hasta qué punto el patrono, ¿verdad? Con un ejemplo a lo mejor más sencillo para la audiencia, pudiese percibir una identidad de género. Pues puede haber escenarios donde, por ejemplo, nosotros tenemos unas construcciones, unos estereotipos a veces que son incorrectos, ¿verdad? Pero que socialmente y laboralmente, pero que se parte de ellos. Esos estereotipos no necesariamente son la construcción correcta, pero partiendo de esos estereotipos, nosotros tenemos un estereotipo, ¿verdad? Que, por ejemplo, que quienes y no estoy diciendo que esto sea aceptable ni correcto, ¿verdad? Pero es estereotipo que en muchas ocasiones permea, que quien se maquilla, por ejemplo, pues son mujeres. Eso es un estereotipo que no necesariamente es correcto, quiero aclarar eso, pero ese es el estereotipo. Un hombre que llegue maquillado está expresando, ¿verdad? O puede estar expresando una identidad de género que no es compatible con el sexo que le asignamos en su nacimiento. Quizás no es así, quizás es que es meramente una expresión de género y no una identidad de género, pero el patrono puede ir tomando conocimiento ya de circunstancias que le pueden estar dando que esa persona tiene, ¿verdad? Una identidad de género o una expresión de género que no es compatible con el sexo que le fue asignado en su nacimiento. Y ahí se activan un montón de escenarios, por ejemplo, de acomodo en cuanto a uso de uniforme, de acomodo en cuanto a políticas de vestimenta o apariencia personal, el uso del baño, el uso de pantalla o accesorios. Esas políticas que hablan de que las mujeres se tienen que vestir de una forma y los hombres de otra, son políticas que ya no se redactan de esa forma en el trabajo. Las políticas de uniforme, las políticas de apariencia personal, las políticas de grooming, son políticas que ya se tienen que hacer de forma neutral, porque si no las hago de forma neutral, puedo estar afectando o discriminando con personas por su orientación sexual o por su identidad de género. Entonces, Quintana, pues ahora tenemos también, ¿verdad?, personas que se identifican como no binarios, o sea, que no me siento necesariamente ni de uno ni de otro, o como la sociedad ha definido un género u otro. Así que en estos casos, realmente, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cómo nos preparamos a futuro? Y nos comentábamos fuera del aire, la realidad es que tú vas a comprar un boleto de avión y pues te marca si tú eres femenino o masculino, o sea, no tienes una tercera opción, no la hay, pero ¿hasta qué punto los patronos sí tienen que ir haciendo esto? ¿En qué podemos estar fallando o violando si algo? Porque no tenemos, por ejemplo, una tercera alternativa. Bueno, en el caso del comprar el pasaje de avión es diferente porque ahí hay un elemento puramente contractual, no hay un elemento laboral, ¿verdad? Y eventualmente nos moveremos a esa dinámica. Estoy seguro que sí, que es la forma correcta de hacerlo y de que se los manejemos correctamente. Pero en el mundo laboral existen una serie de protecciones que nosotros tenemos que garantizar a nuestros empleados. Y la realidad es que el patrono que no denomina o no usa los pronombres correctos en respuesta a una solicitud del empleado
o que no usa un lenguaje neutral, o que insiste en utilizar los pronombres que no son los correctos o que la persona desea que se usen con respecto a él o con respecto a ella, o igualmente que no le hace caso a una solicitud de un empleado o empleada de ser utilizado con el pronombre que esa persona quiere que se utilice, un él, un ella o un pronombre neutral como sería ella, pues está posiblemente incurriendo en una violación a la reglamentación federal sobre este tema. Luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se manifestara en cuanto a que el título 7 incluye el discrimen por orientación sexual e identidad de género, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo Federal se movió a establecer guías para que los patronos respondan adecuadamente a esas solicitudes, y cuando el patrono tiene algún escenario donde tiene alguna pregunta o alguna duda en cuanto al pronombre que debe utilizar, la forma correcta es utilizar un pronombre neutral o responder adecuadamente a la solicitud del empleado o empleada de tratarlo con el pronombre que él o ella decide utilizar, porque si insiste en usar el pronombre inadecuado o ignora la solicitud del empleado a que se utilice determinado pronombre con respecto a él o con ella, puede estar incidiendo o violando la legislación federal según la interpretación del EEOC al presente. Eso puede cambiar, porque puede ser que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se manifieste y deje sin efecto los precedentes que han establecido que el discrimen por orientación sexual e identidad de género está contenido en el discrimen por sexo del título 7. Pero tenemos que mirarlo federalmente y tenemos que mirarlo estatalmente. El Tribunal Supremo de Puerto Rico todavía no se ha expresado sobre la ley 22, que enmendó la ley 100 para establecer el discrimen por orientación sexual e identidad de género. No ha hablado de esa cobertura, no ha hablado de cómo se interpreta. No, y no ha hablado desde el punto de vista, porque puede parecer sencillo, pero oye, puede ser más complicado de lo que pensamos, e incluso sin la intención. Estamos hablando de personas que se han comunicado de forma escrita toda su vida de un modo que incluso la Real Academia Española, porque aquí hablamos español, ha dicho que es la forma correcta, y de la noche a la mañana, pues a lo mejor él y ella, pues es sencillo, porque pues es el que siempre hemos utilizado, pero entonces añadir o incluir el ella, por ejemplo, no es algo que no podamos hacer, pero no es algo que, pues obviamente es una cuestión de educación, que no va a pasar de la noche a la mañana. Estoy de acuerdo contigo, pero nosotros tenemos que tener un acercamiento sensible a estos asuntos, un acercamiento de inclusión, un acercamiento de aceptación y entendimiento, que es el acercamiento correcto. Tenemos que entender también que el lenguaje tiene una carga histórica, el lenguaje está basado en unas interpretaciones que se han hecho, en unas ¿verdad?, concepciones que hemos tenido de cómo las cosas se han hecho, y que esas construcciones las podemos cambiar, y debemos cambiar esos patrones de comunicación que entronizan en muchas ocasiones escenarios de discrimen, y las propias guías del EEOC, por ejemplo, te dicen que tú referirte a una persona que tiene determinada orientación sexual y utilizar el vocablo preferencia sexual ya de por sí es ofensivo, porque estás etiquetándolo como una elección cuando evidentemente y obviamente no lo es. O sea, que hay que tener mucho cuidado con las construcciones que el lenguaje hace y con los mensajes que enviamos, con las cosas que decimos. Claro, y yo creo que vamos aprendiendo, porque incluso acá en algunos casos que hemos visto en los medios de Puerto Rico, vemos como la propia prensa se refiere a una persona por el nombre de pila, pero por su preferencia, como tú acabas de mencionar, y luego dicen, no, pero ahora tal persona. O sea, que ellos mismos corrigen, pero definitivamente no hay por qué hacer esa corrección, que es lo que tú mencionas. O sea, si yo me siento tal persona, pues tú me nombres por tal persona, no hay por qué decir yo era y ahora soy, o esto y después aquello. Eso no, la realidad es que ahí estaríamos entrando en algún tipo de discrimen, aunque estuviésemos haciendo la corrección con la mejor intención, porque las personas desconocen. Porque es que yo pienso que hay que mirar ambos lados. Hay muchas personas que no lo hacen con la intención, definitivamente desconocen del tema, porque dentro de todo es un tema muy nuevo Quintana, y volvemos, tenemos personas en los trabajos que llevan toda la vida pues haciendo las cosas de un modo que no se pueda cambiar, pero como todo cambio, como que de repente hacías esto manual y ahora conlleva que vas a recibir un adiestramiento, porque esto lo va a hacer la inteligencia artificial. Del mismo modo tenemos que adiestrar para que las personas se empiecen a comunicar de forma distinta. Bueno, el EEOC atiende eso en su guía y nos dice que, ¿verdad?, que el misgendering, como ellos le llaman, o esa referencia errónea al género de la persona, pues
una o dos veces sin intención, pues no configura una violación, pero ya cuando es un patrón sistemático de ignorar específicamente una solicitud de una persona de que se le refieran con determinado pronombre, o cuando es evidente que es necesario referirse a esa persona con otro pronombre por la expresión de género que tiene, ya podemos estar hablando de violaciones intencionales. Claro, porque ya la persona te lo ha mandado, ella es diferente, claro. Pero entonces en el caso donde los patronos tienen ahora mismo, ¿verdad?, todas sus políticas, sus manuales de empleado, incluso sus contratos de empleo, sus solicitudes, y no necesariamente tienen este tercer pronombre que hoy día se está utilizando bastante, sí, que es el ella, por ejemplo. Sí. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se recomienda que entonces se modifique toda la documentación que el patrono ya tiene? ¿O bueno, cómo se puede hacer una aclaración para alegar que el vocablo, para fácil lectura, que el vocablo X, el vocablo empleado o empleada, se refiere a, ¿verdad?, a cualquier identidad o expresión de género. No perdemos nada con dejarlo en blanco y que la persona llene el blanco o ponga el pronombre que desea utilizar o que se utilice. No perdemos nada con eso tampoco. Yo pienso que más que ¿verdad?, la documentación es fundamental. Hay que ser lo más neutral e inclusivo posible en la misma. Yo pienso que la parte importante es que los patronos entiendan que cuando el empleado le manifiesta su deseo de que se les refieran con determinado pronombre, el patrono tiene que enviar un mensaje a todo su personal que esa voluntad del empleado o empleada hay que respetarla, y que el patrono tiene que intervenir cuando frente a él o frente a ella, o algún supervisor debe intervenir cuando se bromea, se editorializa o se hace algún comentario inadecuado. Y no quiero obviamente decir que con eso es un tema de broma, con esos temas en el trabajo no quiero minimizarlo por eso, pero para que entendamos el concepto, ¿verdad? El patrón tiene que intervenir inmediatamente y detener cualquier dinámica que se pueda entender ofensiva o discriminatoria. Y es importante que los empleados, cuando entiendan que hay algún escenario como esta naturaleza, afirmen cuál es el pronombre o cuál es la manera que quiere que se les refieran, para que todo el mundo esté claro y cada vez haya más, ¿verdad?, más educación en los talleres de trabajo sobre este tema. Claro. Entonces, sí, ¿verdad? Mi última pregunta es, Quintana, en esos casos donde podemos tener una persona que manifieste que quiere identificarse de tal género, pero pasan 6 meses y ya quiero regresar a otra cosa, regresar al género que antes había sido identificado, o ahora quiero ser no binario, no necesariamente identificarme con ningún género. ¿Cómo manejamos esos casos si tuviésemos alguno donde las personas pues todavía no están muy seguras o qué es lo que quieren, ¿verdad? Bueno, identificarse. Existen pronombres para eso, pronombres neutrales, ¿verdad? Lo ideal sería utilizar esos pronombres neutrales que tienen, ¿verdad?, ellas o ella o they or them, que incluye toda posible expresión de género, identidad de género, incluye también los que están indifferent o undecided, que es otra, ¿verdad?, de las letras que están en la comunidad LGBTQIU, ¿verdad?, que incluye eso. Así que mi consejo sería ser lo más neutral posible y entender que estos son asuntos que no son ni preferencias ni son opciones. Esto es la ley. Y la ley, según interpretada hoy día, nos obliga a respetar la voluntad del empleado o empleada en cuanto a cuál es el pronombre que quiere que se utilicen para él o para ella, y que nos obliga a tratarlos de la forma más neutral posible en cuanto a esa expresión o identidad de género. Excelente. Así que yo creo que un concepto muy importante es empezar a adiestrar sobre todo a esos supervisores, ¿no?, que son los que están en el field y escuchando todo, y que puedan levantar bandera cuando en efecto, ¿verdad?, hay un casito por ahí que como tú mencionas, y digo, no hablamos de esto en particular, es que sabemos que hay otros temas como religión, ¿verdad?, otros tipos de discriminación, víctima de violencia doméstica, y a veces nosotros hacemos bromas en el trabajo contra otras personas, y pues no solamente, más allá de una broma, también estamos violando una ley. Eso es correcto. Y hay temas con los que no se bromea, y este es uno de ellos, definitivamente. Así que, pues nada, a tomar adiestramiento por ahí, porque hay que escribir ahora y hablar un poquito distinto. Pero eso es parte de la evolución, lo hacemos. Gracias, Mil Quintana. Así que siempre, esto es siempre con ustedes al día, manteniéndonos al día en Recursos Humanos con Calle.